Jesús en Mateo 7 del 21 al 23 dice las siguientes palabras. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El dilema que encontramos en este texto es que Jesucristo menciona claramente que solo los que hacen la voluntad de Dios entrarán en el reino de los cielos. Sin embargo, rechaza a algunos de sus discípulos que hacen actividades que están en armonía con la voluntad de Dios, como es echar fuera demonios, hacer milagros y profetizar. Entonces, la pregunta que nos queda a resolver, a contestar es, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Veamos otros casos que siguen o parecen seguir esta misma línea. En el libro de Levítico, Dios describe e instruye cómo hacer los sacrificios y cómo hacer todos los rituales del tabernáculo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todas estas ceremonias de alguna manera prefiguraban a Cristo, su sacrificio y su ministerio aquí en la tierra. Sin embargo, nos encontramos después con otros pasajes bíblicos en donde Dios mismo habla en contra de estas ceremonias que Él mismo instituyó. Vamos a leer, por ejemplo, Isaías 1, 11 y del 13 al 14. El texto dice lo siguiente. ¿Para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni machos cabríos. No me traigan más ofrendas inútiles. El incienso me repugna, no soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Son para mí una carga insoportable. Interesante lo que dice este texto, ¿no? Muy enfático, en donde Dios, con un lenguaje muy fuerte, dice aborrecer todo lo que en Levítico Él instituyó para prefigurar de alguna manera el plan de salvación y el ministerio de Cristo. Veamos otro pasaje más que va también en esta misma línea. Vamos a leer Amós, capítulo 5, versículos 21 al 23. Yo aborrezco sus fiestas solemnes, no las soporto, ni me complacen sus reuniones. Cuando me ofrezcan sus sacrificios y holocaustos, no los recibiré, ni miraré los animales engordados que me presentan como ofrendas de paz. Alejen de mí la multitud de sus cantos, no quiero escuchar las melodías de sus liras. Bien, y hay muchos otros pasajes que también siguen en esta línea. Y aquí entonces encontramos una aparente, clara contradicción, al igual que la encontramos en Mateo 7, del 21 al 23. Pero como la Biblia se responde a sí misma y en la misma Biblia encontramos respuestas a estas aparentes contradicciones, déjenme leerles también unos pocos pasajes, ustedes me pueden acompañar, para que podamos ir aclarando este asunto. Vamos a leer ahora Isaías 11, versículos 15 al 17. El texto dice lo siguiente. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Este versículo comienza como los anteriores, es decir, con el mismo mensaje, pero rápidamente Dios comienza a explicar por qué Él manifiesta su desagrado para con los sacrificios y los rituales que Él mismo, y las oraciones y los cantos incluso, que Él mismo había pedido que se hicieran. Es porque el pueblo está lleno de pecado. Pero antes de explicar esta situación, vamos a leer dos versículos más. El próximo se encuentra en 1 Samuel 15, 22. Y el texto dice lo siguiente. ¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Aquí Dios da alguna información más. Aquí habla de la motivación y de la disposición a escuchar y a obedecer como superiores al sacrificio mismo. Pero un texto más antes de entrar en la explicación. Vamos a leer
Oseas 6, versículo 6. Lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Parece que el problema radica en las motivaciones y en la actitud con las que me acerco a Dios para servirlo. La idea clave que encontramos en estos versículos es: cuando la religión se convierte en una lista de requisitos que debo cumplir y el servicio a Dios no proviene de un corazón que lo ama y que está agradecido por la salvación que Dios proveyó, ese servicio no tiene valor para Dios. Esto es muy fuerte y esto es muy interesante. Vamos a leer otro texto similar, pero vamos a detenernos un poquito más en este versículo. Me refiero a Mateo 23, 23, que dice lo siguiente: Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el anís y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí observamos un énfasis equivocado. El énfasis está puesto sobre el requisito de diezmar, olvidando lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Dónde radica la diferencia? ¿Por qué es importante notar esta diferencia? Los requisitos, en este caso diezmar, el diezmo, podemos fabricarlos de alguna manera con nuestras manos. Es decir, en buena medida, yo puedo cumplir los requisitos con mis propias fuerzas y recursos, pero lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe, son virtudes divinas del carácter de Dios. Solo podemos tenerlas y practicarlas cuando estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no está en nuestra vida y carecemos de las virtudes del fruto de su Espíritu, nos conformamos con los requisitos. Pero Dios nos dice: aborrezco los requisitos de la religión desprovistos del Espíritu Santo. Una religión sin el Espíritu es una religión fría y formalista. Comparto con ustedes un texto, una cita del Camino a Cristo que es realmente reveladora y me gusta muchísimo y es especial para este momento. Está en la página 45 y dice lo siguiente: los que sienten el amor constreñidor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que Él requiere. No preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Con ardiente deseo lo entregan todo y manifiestan un interés proporcional al valor del objeto que procuran. El profesar que se pertenece a Cristo sin sentir ese amor profundo es mera charla, árido formalismo, gravosa y vil tarea. ¡Qué frase! Esta última frase es clave. Miren, analicemos rápidamente así algunas palabras. Servir a Cristo sin amarlo profundamente es ser un charlatán. Es mera charlatanería. Servir a Cristo sin amarlo profundamente se convierte en un árido formalismo. O sea, no es, ya el formalismo es malo, ¿no? Digamos, es grave. Es árido formalismo. Árido es algo áspero, algo incómodo. Imagínense algo áspero que lastima de lo áspero que es. Pero también dice que es una gravosa. Gravosa es algo grave, algo pesado, algo insoportable. Buscando ahí sinónimos, ¿no? Al leer esta frase. Algo insoportable, algo pesado, algo que nadie desea. Pero no solamente es algo insoportable, es vil. Vil tiene que ver con vileza, tiene que ver con algo que es perverso, que es malvado. ¿Sí? En resumen, ¿no? Servir a Cristo sin amarlo profundamente es charlatanería, es un formalismo árido, es una carga pesada y al mismo tiempo perversa. Qué manera tan fuerte de describir. Imaginen cristianos y hasta iglesias enteras, no sé, no creo, bueno, pero muy cristianos, muchos, que tienen un servicio a Cristo basado en formas, basado en rituales, en liturgias, pero que no aman a Cristo. Y aquí está el desagrado de Dios en los primeros pasajes, en los primeros versículos que leímos. Dios se oponía y se opone a que solo le demos un servicio formal en donde nosotros guardamos las formas, cumplimos con los requisitos, pero no hay amor en nuestro corazón hacia Él. Esto se manifiesta
cuando nosotros no amamos a Cristo, se manifiesta en que empezamos a llevar una doble vida, como mencionan los versículos que leímos al principio. Por un lado, guardaban los requisitos de la religión, guardaban las liturgias y las formas de la religión, pero al mismo tiempo sus manos estaban llenas de sangre, llenas de pecado, había injusticia, nadie se preocupaba por su prójimo. Esta doble vida, realmente Dios aborrece esta doble vida y lo manifiesta claramente en los pasajes que leímos y algunos otros más. Por eso que Él nos llama a tener una relación genuina con Él. Básicamente, esto lo hemos dicho muchas veces, básicamente la religión, la verdadera religión, Juan 17:3 lo dice, es tener una relación, es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Dios envió. Entonces, no una relación de conocimiento intelectual, el texto lo dice, ¿no? Una relación de amor y amor profundo, o sea, no solamente amor, sino amor profundo. Porque el amor profundo a Dios nos llevará a tomar decisiones correctas para que permitamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida, llene nuestra mente y nosotros podamos vivir una vida de santidad y de justicia tal como Dios lo desea. Cuando no amamos a Dios, nos conformamos con los requisitos e intentamos cumplir o suplir los frutos de la verdadera religión con nuestras manos. Y eso también es salvación por obras. ¿Me entienden? La clave es amar. La clave es amar a Dios. Cuando uno ama a Dios se solucionan muchas cosas. Hay muchos problemas, muchos desafíos que los cristianos hoy enfrentamos que se solucionarían si sencillamente amáramos a Dios y no solamente tuviéramos una religión basada en formas, en requisitos y en liturgias. ¿Cómo amar a Dios? Bueno, Gálatas 5:22 dice que la primer virtud del fruto del Espíritu Santo, fruto que el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros, es el amor. Cuando nosotros despejamos nuestra vida de todo pecado, decidiendo no seguir practicando el pecado, para que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestra vida, Él nos va a dar la capacidad de amar a Dios. Pero hay una frase clave en Mateo 7 que no quiero dejarla pasar por alto y que quiero dedicarle unos minutos. Y es la frase, aléjense de mí, hacedores de maldad. Recuerden que esta frase Dios se la está dando, Jesucristo la dirige, ¿sí? En esta conversación la está dirigiendo a discípulos de Él. O sea, discípulos de Cristo que son llamados por el mismo Cristo hacedores de maldad, obradores de maldad, dicen algunas otras versiones, y que claramente no heredarán el reino de los cielos, y Cristo dice que no los conocerá, no los reconocerá como sus discípulos. ¿Por qué Cristo diría esto? Bueno, recordemos que Él llama hacedores de maldad a discípulos que hacen milagros, que profetizan y que echan demonios en su nombre. Mire, yo hace mucho que conozco este texto. Siempre pensé que este pasaje era dirigido para aquellos que hacen milagros, pero no con el poder de Dios, sino con el poder de Satanás. En la Biblia vemos en más de una ocasión que Satanás también puede hacer algunos milagros o falsificar algunos milagros. Pero recordemos, tenemos que recordar que este texto fue dirigido al pueblo de Dios. Fue dirigido, ¿verdad?, a discípulos de Cristo o personas que dicen ser discípulos de Cristo. Así que no deberíamos aplicar las palabras de este versículo solo a aquellos que hacen milagros por el poder de Satanás. Se puede aplicar a ellos, sí, pero también deberíamos aplicarlos a nosotros. Mi opinión es la siguiente. Dios ha utilizado a personas imperfectas y pecadoras, incluso para hacer milagros, para profetizar y para echar fuera demonios. ¿Tenemos registro en la Biblia de esto? Claro que sí. De los discípulos se registra que echaron fuera demonios, hicieron milagros y al mismo tiempo también discutían entre ellos quién debía ser o quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Claramente había un pecado de avaricia entre ellos. Balaán fue utilizado por Dios para dar una profecía sobre el Mesías. Esto está en Números 24:17. Y sin embargo, también perdió la vida por su avaricia. La Biblia registra que Dios utilizó a personas incluso sumergidas en el pecado. Sansón es un caso que podríamos mencionar, pero que en su misericordia los utilizó para bien de las personas y bien de su obra. Ahora, que Dios utilice a personas pecadoras, no quiere decir que se van a salvar. Es decir, aunque Dios utiliza a personas que están
luchando con el pecado o inmersas en el pecado, solo se salvarán si ellos toman decisiones para abandonar el pecado y para aceptar a Cristo como su Salvador. A modo de conclusión, yo quisiera decir lo siguiente. Dios nos llama a vivir la verdadera religión, que no es otra cosa que pasar tiempo con Dios para conocerlo, para amarlo, y el fruto inevitable de tener una relación de amor con Dios es terminar sirviendo a Dios a través de nuestro prójimo. Por eso Mateo 25:40 dice, todo lo que hicieron por uno de estos mis pequeños, por mí lo hicieron. ¿Se imaginan en donde orar, y la oración es el instrumento para que nosotros podamos acercarnos a Dios y poder tener una relación con Dios? ¿Se imaginan en donde orar por nuestras necesidades no sea la parte principal de la oración? Porque ya Dios, por ejemplo en Mateo 6, ha prometido que suplirá nuestras necesidades y nosotros sería bueno que agradezcamos por eso. ¿Se imaginan orar en donde la parte principal de la oración no sean los pedidos de salud? Porque Dios ya nos ha prometido o sanarnos o sostenernos en medio de la enfermedad, como lo hizo con Pablo en 2 de Corintios 12, y agradecer por eso. ¿Se imaginan orar en donde pedir por paz no sea la parte principal de la oración? Porque Dios ya ha prometido darnos la paz, esto está en Juan 14:27, por ejemplo, y nosotros podamos agradecer por esa promesa que Dios ya va a cumplir. ¿Se imaginan en donde pedir por protección no sea la parte principal de la oración? Porque Dios ya prometió que nos iba a cuidar, por ejemplo en Salmo 91 dice esto, y nosotros ahora podamos tomar esa promesa y agradecerle a Dios por eso. Entonces, si esto que son los grandes pedidos que nosotros les hacemos a Dios, ya Dios ha garantizado que nos lo va a dar, que va a suplirlos, porque lo ha prometido. ¿Se imaginan que la parte principal de la oración sea abrirle el corazón a Dios y conversar con Él para conocerlo, sin apuro, planificando ese momento, pasar ese momento juntos? Yo entiendo la importancia de la lectura de la Biblia, es vital, nadie debería pasar un día sin meditar, sin reflexionar, sin por lo menos un texto de la Biblia, un versículo de la Biblia. Pero la comunión que nosotros alcanzamos con el Señor mediante la oración es esa conversación directa con Dios. En la Biblia, que es importantísima, encontramos cómo otras personas experimentaron la presencia de Dios, cómo otras personas se relacionaron con Dios, cómo otras personas solucionaron sus problemas o mejoraron su vida cuando se acercaron a Dios. Sin embargo, es la experiencia de otras personas. Nosotros tomamos de esas experiencias y aprendemos para saber cómo nosotros ahora relacionarnos con Dios. La clave de la comunión es tener una relación de amor con Dios. Lo leímos en los textos que estuvimos compartiendo. Si nosotros no tenemos una relación de amor profunda con Dios, todo lo que hagamos dentro de la iglesia, y seguro que son cosas buenas, caerán en el rubro frío formalismo, caerán en la fila de los requisitos. El amor es la clave en la religión, el amor. Créanme que no se salvarán aquellos que no amen a Cristo. Y el amor a Cristo nos llevará a tomar decisiones que cambiarán nuestra vida, obviamente cambiarán nuestra vida. ¿Por qué encontramos personas que tienen tantos años en la iglesia y sin embargo parece que nunca han crecido espiritualmente? Que siguen siendo personas, diría Pablo, ¿no?, que beben leche, que son bebés espirituales, ¿no?, que necesitan la leche espiritual, cuando ya deberían comer comida sólida, ¿no?, haciendo un poco la alusión a la ilustración de Pablo. ¿Por qué? Porque, y esto es muy probable, tienen una religión de requisitos, de cumplir horarios, de cumplir formas, y se tranquilizan cuando eso, su conciencia se siente tranquila cuando cumplen con esas formas, pero no hay una transformación de carácter porque no tienen una relación de amor profunda y transformadora con Cristo. Creo que nosotros vivimos ahora una oportunidad para replantearnos qué hacemos en la iglesia. Cuando volvamos a reunirnos, cómo nos vamos a reunir, cuáles van a ser los énfasis. Aprovechar este tiempo para conocer a Dios de una manera diferente,
Porque si vamos a volver a lo mismo de siempre, entonces tal vez no aprovechamos bien el tiempo, entonces tal vez desperdiciamos el tiempo. Ojalá podamos tener una relación profunda con Dios, anhelar tener esa relación profunda, pedirle, clamar a Dios, Señor, quiero amarte por sobre todas las cosas y quiero de esa manera entregarte todo, porque cuando uno encuentra la perla de gran precio, como dice la parábola de Mateo 13, uno deja todo por ese tesoro. Y créanme, Cristo es nuestro mayor tesoro. Dios te bendiga.